Dios es muy bueno. Paz a vosotros. Doy gracias a Dios por tenerme nuevamente con ustedes. Nada se puede hacer sin que Dios lo permite, y Dios permite en este momento que escuchemos la palabra del Señor. Jesús es la fuente de vida. Jesús es la única alternativa para llegar a la presencia de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Vamos a leer la Biblia, que es la palabra del Señor. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Abra su Biblia, ahí donde usted se encuentra, y lea juntamente conmigo. Dice así: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Paz a vosotros. Mi tema titula el arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Había un hombre que era muy borracho, y él tenía su burrita. Ahí cabalgaba. Cuando se iba a la cantina, la llevaba y la amarraba cerca de la cantina. Cuando él tomaba, también le daba a su burra. Y este hombre, cada día su vida iba más trágicamente de mal y mal. Hasta que un día escuchó el poderoso mensaje del Evangelio, porque el Evangelio cambia. Por eso dijo Jesús, dándole a conocer a todos nosotros: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Como dice nuestro hermano Pablo, su nombre era Saulo, pero Dios hizo un milagro en Saulo. Saulo era un hombre que escribió y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio se conoce la justicia de Dios. Y este hombre, aquella burrita, esperando allí a su dueño que saliera de la cantina. ¿Y qué sucede? Cuando este hombre escucha el Evangelio, entregó su vida al Señor y Dios lo cambió. Ahora ya no amarra su burra cerca de la cantina, en el lugar que él llegaba, sino que él llega a la iglesia y amarra su burra afuera de la iglesia, y ahí comienza a cantarle a Dios, porque Dios cambió su vida. Dios sabe transformar al ser humano cuando uno toma una decisión. Y hablar de Jonás, ¿qué pasa con Jonás? Un predicador como cada uno de nosotros. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Jonás, levántate a Nínive, aquella gran ciudad,
porque su maldad ha llegado a mi presencia. Y he tomado una decisión. Pero antes de destruir a Nínive, anda a pregonar y dile que se arrepientan de su mal camino. Y Jonás, sabiendo que Nínive era un pueblo muy malo, muy perdido, Jonás toma otra decisión y toma un barco y se va para Tarsis. Tal vez Jonás dijo, así como hay gente en Nínive, también en Tarsis puedo predicar el evangelio. Aquellas personas también pueden aceptarte, Señor, Jehová. Pero Dios no lo llamaba, ni lo llamó para que fuera a Tarsis, sino a Nínive. El ser humano hoy en día quiere hacer lo que le da la gana. Como había un hombre en Quevedo, cuando fui para sacar un vehículo, comienzo a predicarle y me dice, yo amo a Dios a mi manera. Le digo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué se necesita para trabajar en este lugar? Se necesita 3 recomendaciones, su título. Se necesita que usted llegue a la hora indicada, 7:30, un uniforme que aquí todos tienen que ponerse. Bueno, le digo, ya, podré trabajar aquí si yo vengo a las 9, no me pongo uniforme, no tengo ni recomendación. Me dice, claro que no podrá, porque usted tiene que sujetarse a lo que está establecido aquí en la empresa. Y le digo, y tú quieres ir al cielo, pero a tu manera. Allá no se entra al cielo conforme la manera de uno, porque el cielo es de Dios. Para llegar tú a la presencia de Dios, tienes que sujetarte a lo que Dios ha establecido, que son sus mandamientos, sus reglas. Porque tú no te vas a embarcar a un avión sin haber comprado un pasaje. ¿Qué avión te va a llevar si no compraste un pasaje? No has dado todas tus credenciales para poder viajar. ¿Y a dónde vas? Me dice, así es. Y le digo, pero usted quiere entrar al cielo sin haber recibido a Jesús como el Salvador de su alma. ¿Cómo vas a llegar a la presencia de Dios a tu manera? Yo no puedo trabajar aquí donde tu empresa conforme mi manera, sino a la manera que está establecido aquí. Así es toda persona que quiere llegar a la presencia de Dios. Tiene que aceptar a Jesús como el Salvador de su alma. Amados amigos y hermanos, Jonás fue a un lugar que Dios no lo había enviado. Dios lo mandaba a Nínive, porque esa ciudad, Dios había tomado una decisión. Primeramente, que se les predicara el evangelio, que se les hablara de una salvación, que se arrepintieran de su mal camino. Y dice la Sagrada Escritura que Dios levantó un pez tan grande y aquella nave comenzaron las olas a golpear sobre ellas, sobre aquella nave. Entonces comenzaron a tirar todos los enseres que habían en la nave, el marinero, y el mar dice que se iba embraveciendo más y más. Entonces hicieron despertar a Jonás, que había bajado a la profundidad de la nave y se había echado a dormir. Y vienen y lo hacen despertar. Despiértate, dormilón, mira que perecemos. El mar se va embraveciendo más y más. Y le preguntan, ¿quién eres tú? Dice, yo soy hebreo. Yo temo a Dios. Un desobediente en camino contrario y que le temía a Dios.
Cuando uno le tiene temor a Dios, obedece a la palabra de Dios. Y si cometemos un error, una falta, en el corazón de cada uno tiene que haber un arrepentimiento y separarnos de aquello que estorba para la salvación de nuestra alma. Amados amigos, Dios hizo preparar un pez y le preguntan a Jonás y le dicen, ¿qué debemos de hacer contigo? Y dice Jonás, lo único que tienen que hacer es tirarme al mar, porque por causa mía es que ha venido todo esto. Y dice que agarraron a Jonás y lo tiraron al mar. Y Dios dice que tenía preparado un pez muy grande. Muchos piensan una ballena, puede ser un mero, puede ser lagarto, pero la Biblia no describe la clase de pez. Solamente dice un pez muy grande. Y ese pez estaba preparado para recibirlo a Jonás. Dios había enviado ese pez. Y dice que cuando Jonás va cayendo, el pez abre esa tremenda boquísima y se lo tragó a Jonás. Y la Biblia escribe y dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muchas personas preguntan a uno, ¿y por qué no se ahogó Jonás? Como les digo, ¿cuántos meses usted estuvo en el vientre de su madre y no se ahogó? El poder de Dios lo mantuvo. Jonás en el vientre del pez comenzó a arrepentirse y pedirle perdón a Dios, que lo que había cometido era una desobediencia y que no debía de haberlo hecho, porque se fue en camino contrario, no donde Dios lo había enviado. Y en el vientre del pez dice que se arrepintió Jonás. Y Dios lo perdonó en el vientre del pez. Y ahora sí Dios ordenó al pez que lo bote en la playa de Nínive, donde Él lo había enviado. Seguiremos con este tema en la próxima. Paz a vosotros. No se olviden de llamarnos a estos números. No se olviden de pedir su petición, porque más adelante estaremos orando por los enfermos. Jesús dijo, por sus llagas somos nosotros curados. Su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Paz a vosotros.